El actual sistema mundial ha generado entre los gobiernos un variado interés por temas específicos que tienen gran influencia en sus relaciones y deben ser estudiados en conjunto al traspasar las fronteras nacionales. Y son estos tópicos los que conforman la agenda internacional que se han discutido en diferentes conferencias, en diferentes foros, en diferentes países, con la participación de las grandes potencias, de países desarrollados y también de países en desarrollo. Esta agenda internacional trae consigo diferentes puntos y vamos a mirar en esta oportunidad los más importantes: los derechos humanos, el medio ambiente, el narcotráfico y el terrorismo. En cuanto a los derechos humanos, esta es una de las principales preocupaciones y definidos como los derechos propios de nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como seres humanos. Y se basan en una exigencia cada vez mayor de una vida en la cual la dignidad y el valor inherentes de cada ser humano reciban respeto y protección. Y los temas de mayor relevancia en la actualidad se encuentran ligados al combate de la tortura, a la discriminación racial, a la libertad política y religiosa. Estos mismos derechos humanos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1984, en muchos pactos que surgieron también con esta misma declaración en todo el ámbito mundial. Pero hay una negación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y esto no es solo una tragedia individual, sino que además crea condiciones de intranquilidad social y política, porque alza semillas de violencia y de conflictos entre las sociedades y las naciones. Y un ejemplo fehaciente de esto fue lo que vimos en estos días por las noticias cuando una persona fue asfixiada por un policía en Estados Unidos. Ahí podemos ver claramente una violación también al derecho a la vida que tenemos cada uno de nosotros y que está contemplada en esa misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lógico que esto consigo va a traer unas consecuencias. Y vimos que habían protestas, que habían manifestaciones, y detrás de estas protestas y manifestaciones se van yendo otros problemas. En nuestro país vemos también con preocupación cómo estos derechos son vulnerados a diario, al no respetar la religión de una persona, al no respetar tampoco la libertad que uno tiene para poderse expresar. Estos derechos humanos han sido violentados también cuando existían estas guerrillas en nuestros territorios. Y entonces estábamos cada uno de nosotros o nuestros padres obligados a pagar una vacuna, obligados a tener que colaborar, muchas veces a salir de sus fincas, de sus parcelas. Como dice en su mismo comienzo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y está ahí entre comillas: la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el respeto de los derechos y de la dignidad humana. Otro de los temas de la agenda internacional es con respecto al medio ambiente. La política y la gestión integrada del medio ambiente se refiere a políticas y a foros internacionales que se dirigen a mejorar la calidad del mismo y a crear consensos para evitar las malas prácticas que continúen con el deterioro ambiental. Hubo una cumbre en 1992 en Río de Janeiro, en Brasil, se llamó la Cumbre del Planeta Tierra y se constituyó como el hito en el pensamiento de la humanidad sobre lo que significa el desarrollo. Y los países participantes comenzaron a concientizarse de la necesidad de disminuir las emisiones de gas carbónico, el problema que presenta la manipulación genética en los alimentos y otras áreas particularmente relevantes para promover un desarrollo sustentable en el presente siglo, como son el cambio climático y una energía sostenible. Pero por otra parte, en la cumbre de Kioto en 1997, la cual fue firmada mas no ratificada por parte de Estados Unidos, se volvió de alta prioridad la planificación y ordenación integral de los recursos de la tierra, la lucha contra la deforestación, el desarrollo sostenible en las zonas de montaña, el fomento de la agricultura y el desarrollo rural sostenible,
la conservación de la diversidad biológica. Pero con preocupación, aquí podemos decir que estos acuerdos muchas veces por los países desarrollados no se cumplen. Y podemos ver también en la imagen con preocupación, y por eso hay un contraste, un planeta altamente contaminado por nosotros mismos y un planeta que trata de recuperarse y por eso quiere salir como de un caparazón y volver a nacer. Y es más preocupante aún ver cómo los países altamente desarrollados no se preocupan por la conservación del medio ambiente. Sí hacen inversiones quizás en países subdesarrollados, pero ellos como tal, que son los mayores contaminantes, no están haciendo nada para conservar el planeta en el que vivimos, o lo que hacen son simplemente, como se dice coloquialmente, paños de agua tibia. La recuperación de los espacios ambientales saludables para la humanidad es uno de los compromisos fundamentales de los diferentes gobiernos y es quizás el compromiso más importante que deben adquirir cada uno de los gobiernos en el orden mundial. El narcotráfico. Este tema está definido como el cultivo, producción, distribución y consumo de sustancias psicoactivas ilegales utilizando productos naturales y artificiales, siendo una actividad desarrollada mundialmente y en la que participan redes internacionales dedicadas al crimen organizado. Y existen de la misma manera una serie de delitos conexos como son el lavado de dinero, el lavado de capitales, la creación de organizaciones criminales internacionales. Y específicamente, la comunidad internacional viene trabajando en tres grandes áreas de cooperación en la lucha de este flagelo, mediante el fortalecimiento de la legislación doméstica necesaria para definir el delito de lavado de dinero, establecer sanciones correspondientes a la seriedad de dicha conducta delictiva y proporcionar los instrumentos jurídicos para su detección e investigación. El narcotráfico genera conflictos económicos y muchos, como son las abundancia de divisas y como consecuencia de tal hecho que lleva a que nuestra moneda adquiere un mayor valor que la de los otros países, lo que resulta en una pérdida de competitividad internacional de las exportaciones y de la producción nacional, la gran inestabilidad de la industria que genera bonanzas y también genera crisis regionales en las zonas de cultivos ilegales y en las ciudades en las que los traficantes se concentran, la concentración de riqueza, el desarrollo de la industria del lavado de divisas y de capitales, la promoción de expectativas de enriquecimiento rápido que han llevado a inversiones y a especulaciones arriesgadas. Pero el flagelo más grande del narcotráfico es quizás lo que vivimos acá en nuestro contexto y podemos ver con preocupación cuando salimos al pueblo y vemos tantas personas ya sumidas en el vicio, cómo esto ha destruido con familias y fuera de destruir familias está destruyendo también con el ser humano. En Colombia, donde el narcotráfico se considera como un flagelo social, se ha puesto en marcha programas de sustitución de cultivos, pero hace falta también más apoyo del gobierno para que el campesino que estaba sembrando coca, que estaba sembrando marihuana, verdaderamente esa sustitución de cultivos le ayude a su supervivencia y pueda salir de la pobreza en la que muchas veces se encuentra. El terrorismo se refiere al uso de la violencia indiscriminada o amenaza de recurrir a ella con fines políticos que se dirige contra víctimas individuales o grupos más amplios y cuyo alcance trasciende con frecuencia los límites nacionales, infundiendo terror en la población. El término implica una acción llevada a cabo por grupos no gubernamentales, por unidades secretas que operan fuera de los parámetros habituales de las guerras. Y más que la realización de fines militares, el objetivo de los terroristas es la propagación de un pánico en la comunidad sobre la que se dirige la violencia. Y en consecuencia, la comunidad se va coaccionando a actuar de acuerdo con los deseos de los terroristas. Hay un terrorismo extremo y que busca a menudo desestabilizar un Estado causando el mayor caos posible para posibilitar así una transformación radical del orden que ya viene en ese país. Podemos hablar de varios tipos de terrorismo. Un terrorismo de Estado,
que es ejercido por la Fuerza Armada del propio Estado en contra de la población civil para legitimar su política interior. El terrorismo nacionalista, el cual busca crear un nuevo Estado independiente dentro del orden nacional establecido. El terrorismo doméstico, con el cual se genera un impacto fuerte en la población con actos de poca envergadura. Un terrorismo patrocinado por los estados, los cuales son inocentes de todo acto hostil realizado por los terroristas. Y terrorismos que se convierten en actos de guerra debido a la magnitud internacional del hecho. La comunidad internacional considera el terrorismo dentro de su agenda como un tema preponderante debido a que se deben buscar los medios para combatirlo y condenarlo sin importar los límites territoriales por medio de una legislación preventiva, estratégica y diplomática que resuelva los conflictos que generan los actos terroristas. Estas acciones terroristas logran cambiar la tranquilidad del ambiente y perturban el orden existente con el fin de sembrar terror. Y yo creo que sus familias lo vivieron en carne propia y ellas pueden hablar más de los flagelos, de las consecuencias que trae el terrorismo para una familia, para una comunidad.